Tienes la palabra. Muchísimas gracias. Me vas a perdonar porque como eres tú el único que está cerca, me voy a quitar esto porque si no, en vez de la conferencia, les voy a dar la paliza. Bueno, antes que nada, agradecer las cariñosas palabras de estos amigos que, como ustedes podrán ver, además de amigos del país, son amigos personales, porque si no, tanta generosidad en el juicio, pues no sería fácil comprender. También quiero empezar disculpándome por el retraso en la presentación de esta lección, que, como me han dicho muchas veces, debería haber sido leída con bastante anterioridad. Y bueno, pues al final el día a día de las cosas nos evita en muchos momentos poder hacer lo que debemos en los momentos adecuados. Y en este caso pues me he retrasado y pido perdón al resto de amigos que han tenido a bien seguir honrándome con su amistad a pesar de ello. Cuando he pensado en que iba a hacer una lección de ingreso en la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, se me ha planteado siempre la duda sobre qué debía hablar. Si debía hablar de lo que más sé yo, que es el derecho privado y cosas muy anejas, o había que buscar alguna cosa distinta, ¿no? que fuese un poquito más allá. Y a mí me parece que, como muy bien ha dicho Juancho en la presentación, pues bueno, pues al final tenemos que mirar en la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, tenemos que mirar para el futuro más que para el pasado. Y me pareció que este era un tema que enraizaba con el pasado, porque en el año 1787, cuando ya se creó como sociedad económica la Real Sociedad de Cosecheros de La Rioja, agrupaba a los productores vitivinícolas en una sociedad de amigos del país, y cuando en 1790 se celebró su primera asamblea, uno de los objetivos, una de sus iniciativas era construir y mejorar caminos y accesos para dar mayor salida al vino, o sea, en cierto modo un desarrollo rural. Y me pareció que en este territorio en el que nos encontramos se podía hablar de denominación de origen vitivinícola y de desarrollo rural. Y que es un tema que tiene un poco de todo. Tiene globalización, tiene agricultura, que nos es muy cercana, tiene desertización y despoblación como elementos determinantes, y tiene un concepto muy moderno que es la nueva ruralidad, que es lo que sustenta el amparo del desarrollo rural. Voy a contarles primero lo que es una denominación de origen y luego hablarles de desarrollo rural, y luego intentaré enlazar ambos conceptos para explicarles dónde pretendo llegar. La denominación de origen, pues no hay que ser un experto lingüista para saber lo que es el nombre de una cosa que viene de algún sitio, ¿no? Esto, que puede parecer que es poco jurídico, pues es muy jurídico, porque es así. Las denominaciones de origen tienen su origen en productos característicos propios de determinados lugares. Sin embargo, en derecho esto va un poco más allá, ¿no? Y el concepto de denominación de origen, que ampara el término jurídico denominación de origen y también el de indicación geográfica protegida, está enlazado con lo que se llaman signos distintivos, marcas colectivas y marcas de garantía. Y se llaman marcas de garantía porque requieren características especiales que suman calidad, elaboración y origen geográfico. Estas marcas como tales, en el ámbito del derecho, están sujetas a protección, pero definirlas así es algo que, bueno, pues que no es suficiente, va un poco más allá. Realmente la protección va unida a la calidad de un producto originario de algún sitio. Es tradicional que haya productos identificados por el lugar de donde proceden. El algodón egipcio, la seda de Damasco, el tabaco de Cuba o el vino de Rioja, por supuesto. En este primer momento de lo que es el concepto de la denominación de origen, lo que se pretendió era dar una protección, y para ello se pensó que había que darle una protección legislativa. Y esta protección legislativa surge a principios del siglo XIX y se produce como primer antecedente la protección legislativa a favor de los productos vitivinícolas, que son los que originan el sistema de protección de las denominaciones de origen como primigenios. A juicio de que en algunas materias como el queso Roquefort o algunas cosas parecidas,
pues podía haber también una cierta definición de la marca unida al producto. La regulación que se produce de las denominaciones de origen arranca en 1883 con el Convenio de París. En 1891 se hace el Arreglo de Madrid, que complementa el anterior, y es en 1958, con el denominado Arreglo de Lisboa, cuando se fija ya cuál es el criterio de las denominaciones de origen en sentido amplio, entendiendo como tal lo que hemos dicho, denominaciones de origen, indicaciones geográficas protegidas, sobre la base de un criterio que es la doble conexión. Por una parte, un origen geográfico de un producto, y por otra parte, la existencia de una calidad o unas características del dicho producto que se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico donde se produce. Y es ese mismo Arreglo de Lisboa del 58 el que establece cuáles son los tres tipos principales de definiciones en relación al origen de los productos. En primer lugar, y de menos a más, las indicaciones de simple procedencia, ¿no? Alimentos de Andalucía. En segundo lugar, las indicaciones geográficas protegidas, que se establecen sobre la base de la existencia de que hay materias primas o métodos de producción que transmiten alguna característica específica al producto. Conocen todos ustedes seguro el espárrago de Navarra. Y luego las denominaciones de origen, en los que la calidad diferenciadora se produce en la confluencia de factores naturales y humanos y los propios del territorio, por ejemplo, el vino de Rioja. También es tradicional que haya otras definiciones de productos como las especialidades tradicionales garantizadas. Para que se hagan ustedes idea, pues no están tan unidas a la existencia de un producto unido a un territorio, sino a una forma de elaboración, los polvorones de estepa. Y en estos momentos pues hay novedades pues como la producción ecológica o cosas similares, ¿no? Que realmente no tienen este carácter de denominación de origen. Estos principios legislativos que a lo largo del siglo XX se han ido produciendo han ido evolucionando. Pero es verdad que la base de todos ellos se ha producido en los países del sur de Europa y además a dos de los tres principales productos de lo que es la dieta mediterránea, que son el vino y el aceite. El tercero es el trigo como tal. Los países del sur entendieron que había una especificidad en sus productos que requería ser protegida y que esos productos en sí mismos tenían entidad suficiente como para que eso se llevase a efecto. Simultáneamente a esta evolución internacional de la protección se han ido produciendo normativas, en algunos casos nacionales, que han ido amparándolo. Si nos fijamos concretamente en las que nos ocupan, pues podemos decir que en este caso concreto el vino de Rioja, a mi juicio, es pionero porque es la base de toda la regulación posterior que se produce, ¿no? Así, en 1902 ya hay una Real Orden que determina el origen para los vinos de Rioja. La creación de los consejos reguladores se produce en el año 1900, del Consejo Regulador de Rioja se produce en el año 1926 y ejerció las funciones hasta el 31, que quedaron en suspenso. En el 33 volvió a estar otra vez operativo y se reguló definitivamente en el año 45. En 1932 se dicta la primera normativa española, que es el Estatuto del Vino, y en el año 1933 se aprobó la denominación de Jerez, Xerès, Sherry. Esta es una discusión muy habitual entre jerezanos y riojanos sobre qué fue antes, si la denominación de Rioja o la de Jerez. Yo creo que fue la de Rioja por dos motivos. Primero, por cercanía, y segundo, por los antecedentes que les he contado. En 1970 se dicta el Estatuto de la Viña, del Vino y de los Alcoholes, y fue realmente el primer marco normativo en que se fijaron funciones para los consejos reguladores que iban más allá de lo que eran las marcas y el aspecto mercantil. Y ya en 2003 se dictó la Ley de la Viña y el Vino, que es una regulación que hubo que adaptar como consecuencia de la entrada en la Comunidad Económica Europea y que presenta una característica que es muy singular, que define el vino como alimento, lo que lleva a una consecuencia que es muy relevante, que es la aplicación
al vino de la normativa no solo vitivinícola, sino toda la alimentaria, o sea, la trazabilidad, seguridad alimentaria, información, etcétera, etcétera. Esta legislación del 2003 fue parcialmente derogada por la ley de 6/2015, de 12 de mayo, de denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas, que tenía un ámbito supraautonómico. Realmente en estos momentos existe una legislación, un mare magnum legislativo, o sea, las denominaciones de origen se distinguen entre vitivinícolas y no vitivinícolas. Las vitivinícolas pertenecen a los estados, las no vitivinícolas pertenecen a la Comunidad Europea. Pero hay normativa, tanto autonómica como estatal, que incide sobre ello. Hay una serie de reglamentos que no voy a cansarles, porque si tienen interés estará en el contenido escrito de la conferencia, que establecen las diferentes regulaciones como tales. Pero sí que debemos quedarnos que que al albur de toda esa normativa hay unos conceptos generales, ¿no? El de denominación de origen, el de indicación geográfica protegida y el de especialidad tradicional garantizada, que son los que son objeto principal de regulación. La denominación de origen se refiere al nombre que identifica un producto originario de un lugar determinado, una región o un país, que tiene además calidad o características fundamental o exclusivamente atribuibles al medio geográfico particular, con los factores naturales y humanos inherentes a él, incluido en este caso la elaboración, y que la producción se produce la totalidad en la zona geográfica definida. En cuanto a las indicaciones geográficas protegidas, es un nombre también, que también identifica un producto originario de un lugar determinado, una región o un país, y tiene una cualidad determinada, una reputación o característica atribuible a su origen geográfico, y que una fase de la producción al menos se realiza en la zona geográfica definida. Y las especialidades tradiciones garantizadas son aquellos productos que resultan de métodos de producción, transformación o composición que corresponden a la práctica tradicional aplicable a ese producto o alimento, o que está producido con materias primas o ingredientes que sean utilizados tradicionalmente. Hay algunos, pues como les he dicho, los pobres cepa, las tortas de aceite de Castilleja de la Cuesta, creo que es en Sevilla, etcétera, etcétera. En relación al vino, hay un reglamento que es del año 2013 que crea la Organización Común de Mercados, que establece una especificidad concreta, que es que para las denominaciones de origen las uvas deben de proceder exclusivamente de la zona geográfica a la que se refieran, que se deben de elaborar en esa misma zona geográfica y que la vid tiene que ser de la especie Vitis vinifera. Para las indicaciones geográficas protegidas se requiere que el 85% de la uva proceda de esa zona geográfica, no el 100%, y el 15% restante sea del país, que la elaboración se produzca en la zona geográfica, y la vid puede ser o la Vitis vinifera o un cruce de esta con otras de otro género Vitis. Realmente no voy a insistirles en el tema porque, bueno, aquí en esta sala veo gente que podría sobre esto abundar con mucho más conocimiento que yo, pero bueno, para que se hagan ustedes idea de cómo hay diferencias entre los productos de denominación de origen y de indicaciones geográficas protegidas. Este sistema, que es un sistema heredado del sistema de protección vitivinícola de los países del sur de Europa, está fijado, como hemos dicho, en una, digamos, imbricación del producto con el territorio en el que realmente se produce, ¿no? O sea, territorio y producción forman un todo. Y esto se conoce doctrinalmente en lo que es la noción francesa de la denominación de origen. Los nuevos países vitivinícolas buscan que la denominación de origen vaya a lo que se llama la noción técnica o moderna del mismo, que diga, bueno, más o menos da un poco lo mismo, lo importante es la calidad del producto, sea cual sea, sin que haya esa tan directa relación entre producción y territorio, ¿no? Eso, ¿qué países propugnan eso? Pues Estados Unidos, con California, Chile, Sudáfrica, incluso Alemania en algunas zonas vitivinícolas alemanas específicas. Pero realmente el sistema francés, que yo creo que es el más adecuado a nuestros efectos, lo que busca, ¿qué es? Lo que busca es una calidad, efectivamente,
unida a una producción relacionada con el territorio donde realmente se produce el producto, en este caso, si hablamos de vino, el vino, que el mercado y los consumidores tengan un reconocimiento del producto en relación a lo que es el mismo, y que además eso produzca en favor de los productores por un lado y de los consumidores por otro una protección de que lo que se adquiere o lo que está en el mercado es correcto conforme a los estándares de la denominación de origen. Esa protección lo que busca amparar es pues, que no haya usos comerciales que usen esas marcas de denominaciones de origen por productos que no estén amparados por la propia denominación como tal, que no haya usos indebidos, imitaciones, evocaciones, bueno, pues que el vino de Rioja no se confunda con un vino Sistema Rioja o cosa similar, evitar indicaciones falsas, evitar indicaciones erróneas. Y también una de las cosas que seguro que estos días habrán visto ustedes es evitar que las denominaciones de origen indicaciones geográficas protegidas se conviertan en genéricas, ¿no? Estos días habrán visto ustedes, igual han tenido en la prensa y en los telediarios la discusión sobre el queso de Burgos, ¿no? Si el queso de Burgos tiene que ser denominación de origen o es una mera marca comercial. Este es un conflicto que no es nuevo y es tradicionalmente se da entre los países sajones y los países continentales, ¿no? O sea, durante muchos años el queso de Parma en Estados Unidos ha sido una marca y ha impedido que la denominación de origen queso de Parma se pueda vender al amparo de la misma, o sea, para que se hagan idea, ¿no? Bueno, realmente digamos que el sistema de denominaciones de origen lo que pretende es buscar por una parte una protección para el mercado y los consumidores y por otra también para los productores, ¿no? Que todos los que participen en la cadena de valor sepan que su trabajo está hecho como tal, ¿no? Todo esto que les llevo explicando sobre las marcas y tal, realmente de lo que estamos hablando es de una regulación prácticamente de derecho privado, ¿no? Protección de la marca, de producto, con un origen determinado, con un proceso de producción que tampoco es un proceso muy mágico ni complejo, o sea, se puede hacer vino casi en cualquier lado, ¿no? Y es una protección que está incardinada sobre todo en la propiedad intelectual y en el derecho mercantil. Pero esto que es el origen de lo que es la denominación de origen, en un segundo momento hay una intervención administrativa y esa intervención pública administrativa se da en la protección privada. Se crean los consejos reguladores, tienen naturaleza público-privada y operan en el ámbito privado, pero con un aspecto regulatorio, administrativo y público. Potencial vitivinícola, variedades de vides permitidas, plantaciones, arranques, reestructuración de viñedos, prácticas enológicas permitidas, aumento artificial de la graduación alcohólica, riego de la vid, sistema de protección de la calidad de origen, niveles, procedimientos. Vemos que es una intervención administrativa que afecta al producto privado como tal. Y el destinatario de esa intervención es también el mismo que lo era de la protección, el productor, elaborador por un lado y el consumidor y el mercado por otro, tanto en cuanto le afecta pues, el etiquetado, etcétera, etcétera. Pero curiosamente esa intervención pública no afecta a los aspectos aledaños de la denominación de origen, que son los que verdaderamente hoy nos ocupan, ¿no? Que son los intereses públicos, los intereses sociales, los intereses ambientales y los intereses culturales. No hay un tratamiento integral de la cuestión y parece, sin embargo, que es manifiesto que la existencia de una denominación de origen en un determinado lugar establece una actuación sobre el entorno y sobre lo que hay alrededor. ¿Qué es lo que está pasando? Pues lo que está pasando es que se ve que la existencia de una producción de algo que tiene una calidad y que tiene un reconocimiento en el mercado supone un enriquecimiento no solo para el que lo produce, sino para todo ese entorno. O sea,
para el producto, para la economía y para el territorio. Por ello se extiende el concepto, ¿no? Entonces se ve que la denominación de origen es buena y que es buena porque crea marca por un lado, pero por otro lado pues hay un entorno que se va viendo apoyado en relación al mismo, ¿no? Y se da la circunstancia de que no solo importa al operador privado, al señor que quiere montar una bodega o que quiere hacer algo directamente relacionado con el producto, sino que va más allá, las administraciones públicas y al desarrollo territorial de esas zonas, ¿no? De hecho, además, pasa una cosa curiosa, que es que el sistema de denominaciones de origen, que está pensado en el derecho europeo, que es al que nos estamos más o menos circunscribiendo, en relación a productos agroalimentarios y vitivinícolas, pues se ve que tiene un efecto tan bueno que tiene que aplicarse a más cosas. Y entonces se asimilan a eso pues desde cosas tan extravagantes como la piedra de Porriño, que tiene un concepto parecido, aunque no constituye lógicamente una denominación de origen, o aspectos incluso turísticos, ¿no? Costa del Sol, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque se ve que cuando hay algo que es bueno, pues merece la pena ser imitado. La consecuencia de ello es que se da un desarrollo en esas zonas, que es donde enlazamos con la vertebración del territorio y el desarrollo rural como elemento coetáneo a la existencia de las denominaciones de origen. Esto ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, o sea, no es lo mismo una denominación de origen hoy que hace 50 años o que hace 100, pero sí que es verdad que todos los que estamos en esta sala hemos visto cómo pues que ha habido un hecho claro, que es la existencia de un problema para el medio rural clave, que es la, entre comillas, huida del campo a la ciudad. Los procesos de industrialización han supuesto abandono y desertización en muchas zonas rurales. Lo vemos, bueno, es un problema absolutamente acuciante la despoblación del territorio, que lleva aparejada la caída demográfica y un empobrecimiento económico que produce consecuencias. O sea, cuando no hay riqueza para unas cosas y falta gente, pues hay un empobrecimiento cultural, hay un empobrecimiento educativo y hay un empobrecimiento social. Eso, que es una cosa absolutamente sencilla de verificar, también ha sido apreciado por los poderes públicos, y entonces lo primero que se plantean es, bueno, pues como estas zonas están mal y porque no hay industria, porque la gente se va, pues pongamos industria allí, ¿no? Busquemos lo que se llama las soluciones exógenas, ¿no? Bueno, esas soluciones exógenas normalmente, que han sido intentadas, pues han dado muy mal resultado. O sea, imagínense ustedes un pueblo de la montaña alavesa donde, como hay despoblación, decidimos montar pues una industria aeroespacial. Vamos a hacer algo, ya que vamos a hacerlo, aunque no seamos de Bilbao, vamos a hacerlo cerca. Vamos a poner una industria aeroespacial y entonces habilitamos los terrenos. Pero claro, para que lleguen allí los camiones con los productos, resulta que necesitamos también las carreteras, que no tenemos. Probablemente no tengamos tampoco capacidad de internet. Cuando queramos contratar gente, es extraño que en la montaña alavesa haya ingenieros aeronáuticos. Nos faltará personal. La gente que convenzamos para ir allí no podrá llevar a sus hijos a colegios allí porque no hay. Luego tendríamos que ponerlos. El ocio, la cultura, los servicios sociales, los servicios sanitarios, los servicios educativos, o sea, es una cosa disparatada. Entonces, lo que se ha visto es que esas soluciones de cojo, y como en mi pueblo monto una zona industrial y pongo una empresa, pues bueno, en algunos casos han producido el efecto benéfico de que se ponga la empresa, pero en el medio plazo lo que se ha producido ha sido el fracaso de la misma, porque no basta con ponerlo allí. ¿Podría hacerse de alguna manera que eso tuviese continuidad? Pues probablemente, pero el coste sería desorbitado, no solo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista medioambiental, del territorio, cultural. No tiene mucho sentido. Entonces, cuando se vio que esas soluciones exógenas quizás no sean las más adecuadas y que suponían gasto, pero no solución, pues lo que se ha ido es a buscar lo que se llaman las soluciones endógenas, ¿no?
O sea, imaginémonos que el producto que hay en un pueblo de La Rioja Alavesa, que es el vino, bueno, tiene una ventaja, a mi juicio, muy importante, que es que no es susceptible de ser deslocalizado. O sea, el vino de Rioja no nos lo podemos llevar fuera de La Rioja. Recuerdo, cuando preparaba esto, ¿no?, que veía que Molinés tenía una planta en Barbastro, cogieron, la cerraron y los 100 que trabajaban pues se fueron a la calle. Bueno, pues si en vez de una planta de electrodomésticos hubiese sido una planta de vino somontano, pues probablemente no se habría dado ese problema como tal, ¿no? Entonces, esas soluciones endógenas, ¿por qué pasan? Bueno, pues pasan realmente por aprovechar los recursos que tengamos, en muchos casos, de productos locales y darles contenido. O sea, si en vez de una industria espacial ponemos una bodega, pues será más fácil que podamos dar un desarrollo a ese producto con esa solución endógena que con una solución exógena. Y eso, ¿a dónde nos lleva? Nos lleva a una cuestión que es una cuestión usualmente nueva. Ha habido un enfoque, hay un nuevo enfoque, digamos, en los países civilizados sobre lo que es la ruralidad. Y ahora se habla de lo que se llama la nueva ruralidad, ¿no? Antes, cuando hablábamos de rural, pues parece que todo consistía en cultivos, productos agropecuarios, en el campo y tal, ¿no? Porque en rural, si lo piensan ustedes, es un concepto que parece muy claro, pero que no es tan claro, ¿no? En este momento, la nueva ruralidad o el nuevo paradigma rural no va tanto exclusivamente a la producción. O sea, ustedes seguramente irán a La Rioja o irán a Valdegovía o irán a zonas rurales y no van a ver cómo crece la patata o cuál es el estado de las viñas, ¿no? Y se da este concepto de nueva ruralidad, que es la ocupación de las áreas rurales por actividades que no son especialmente agropecuarias, ¿no? Y se da un proceso de revalorización de lo rural, porque el mundo evoluciona y lo rural también evoluciona. ¿Y cómo se pretende hacer eso? Pues se pretende hacer que eso evolucione a través de lo que se llaman las políticas de desarrollo rural, que concretamente en nuestro territorio y en España se hacen al albur de la Comisión Europea, perdón, de la Unión Europea, el Estado y las comunidades autónomas, ¿no? Y estas políticas de desarrollo rural, ¿qué pretenden hacer? Pues pretenden hacer distintas cosas. En primer lugar, mejorar la competitividad de la agricultura. Aquí abro un pequeño paréntesis, que es una cosa que es curiosa, ¿no? O sea, las políticas de desarrollo rural están pensadas antes de que gran parte de los países del sur de Europa se sumasen a lo que era la Comunidad Económica Europea, ¿no? Entonces, diciéndolo jocosamente, están pensadas por belgas, holandeses y alemanes, no para griegos, italianos, españoles y portugueses, ¿vale? Entonces, bueno, pues tienen algunos desajustes que siempre son difíciles de enlazar, porque claro, son políticas que están con conceptos pues, de un productor lácteo en Holanda en vez de un cultivador de aceituna en Jaén, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar a ello, simplemente lo menciono, ¿no? La segunda cosa que se pretende es una gestión sostenible de los recursos naturales y la acción por el clima. Es verdad que la la producción de alimentos representa entre el 20 y el 30% del impacto global causado por la actividad humana en la Unión Europea, ¿no? O sea, de las emisiones de CO2 creo que son el 26% bueno, es una barbaridad. Pero también eso que es parte del problema es parte de la solución, ¿no? Porque realmente el sostenimiento en el territorio se produce como consecuencia de ese aprovechamiento agropecuario. También se busca un desarrollo equilibrado de la economía, incluyendo la creación y conservación de empleo en los entornos rurales con actividades que puedan generarlo, ¿no?
Porque uno de los problemas con que nos encontramos que hay lo que se llama, lo que tradicionalmente se definen como los círculos viciosos de pobreza rural, ¿no? O sea, lo que se ha estudiado es que hay una serie de círculos que producen pobreza. Y esos círculos son, primero, el demográfico, ¿no? Hay una población vulnerable, la economía es débil, hay emigración, tasa de nacimiento bajo, población más vulnerable. Hay otro de aislamiento, que es el de que las infraestructuras son escasas, porque es para un sitio pequeño, una zona, un entorno, un enclave rural no muy importante, pues cuesta mucho hacer carreteras, hacer sistemas de comunicación. Hay una economía débil, consecuencia de lo anterior, pues como está aislado, la economía es débil, otra vez, emigración y baja densidad de población, fuera. A nivel educativo, lo mismo, o sea, no hay niños, luego la escuela no hay formación superior, no hay nada. En consecuencia, la gente que se queda resulta que tiene un nivel educativo más bajo, la tasa de empleo se ve afectada y la pobreza otra vez vuelve a crecer. Y el mercado de trabajo, pues al final, pues no existe, porque si no hay personal cualificado, no hay posibilidades de empleo, las posibilidades de empleo son pequeñas, luego la gente que tiene que hacer, emigrar, los que se quedan son los que tienen la más baja cualificación y en consecuencia el que quiere invertir no va allí porque no hay mano de obra humana que pueda soportar las inversiones que hay que llevar a cabo. ¿Esto cómo se intenta arreglar? Pues como les he dicho, a través de las políticas de desarrollo rural, que en el concreto ámbito de la Comunidad Europea son la Política Agraria Común y la Agenda 2000, ¿no? Que busca, por un lado, las medidas agrarias, que son las ayudas directas y de regulación de mercado, y por otro, las medidas de desarrollo rural financiadas por la CE. Bueno, podría hablarles del programa LIDER, el FEAGA, bueno, pero tampoco, con que me basta para esto que es una lección, no pretenda leccionarles como tal, pero yo creo que con que nos quedemos con la idea nos vale, ¿no? Y todo esto realmente tiene también una dispersión normativa muy amplia, porque al final las políticas de desarrollo rural, bueno, pues en algunos aspectos, como hemos dicho, de financiación y tal, pues bueno, pues tiene un contenido y las medidas agrarias como tal, pero es que hay muchas muy dispersas, ¿no? O sea, desde la igualdad hombre-mujer, normas laborales, normas fiscales, urbanísticas, mejoras de la cadena alimentaria. O sea, hay que hacer, vamos, no basta con tener una licenciatura a un grado, sino que en estos momentos hay que tener por lo menos un máster, ¿no? Y es una cosa muy curiosa que desde el punto de vista del desarrollo rural territorial, pues no se vea como elemento, que es un poco el eje de lo que yo estoy intentando comentar, como elemento importante de desarrollo, algo que se aprecia desde el punto de vista práctico, que es la existencia de zonas en donde hay denominaciones de origen potentes que han supuesto efectivamente el desarrollo rural de los territorios en los que se ubican, ¿no? Yo lo llamaba vitivinícolas porque me parece que es muy fácil para cualquier alavés o cualquier vasco poder apreciar que eso pasa en La Rioja, que hay bodegas, hay empresas de vidrio, capsuladoras, etiquetado, financieros, o sea, hay muchas cosas de esas. Siguiendo un poco con lo que es el desarrollo rural y enlazando con lo que les decía de las denominaciones de origen, realmente el desarrollo rural sí que pretende tener la cercanía al terreno. ¿Y eso lo hace a través de qué? Pues a través de los GAL, en este caso grupos de apoyo local y no o de desarrollo local y no los otros, pero vamos. Y lo que se busca es construir de abajo arriba. O sea, lo que ha llegado a la conclusión la normativa europea es que es muy difícil implementar esas medidas sin contar con los elementos de cercanía al territorio, ¿no? Entonces, los grupos de acción local o de desarrollo local integran a todos los interesados en el ámbito territorial en que se debe desarrollar para poder hacerlo, ¿no? Y se está intentando pasar desde lo que es la política tradicionalmente denominada rural a lo que es una política territorial, porque se entiende que no basta con la ruralidad, sino que hay que construir el territorio más allá del aspecto agropecuario, o sea que el territorio tiene componentes de otro tipo
como son turísticos, culturales, urbanísticos, etcétera, etcétera. Realmente, llegado a este punto, pues puede parecer que es una cosa muy obvia que desarrollo rural y denominaciones de origen, pues parece que tienen una cierta relación, que es algo muy obvio, y que esto que les estoy contando, pues seguramente con menos detalle, pero ya ustedes lo habían apreciado intuitivamente, ¿no? En cualquier caso, me voy a alargar, voy a intentar alargarme muy poco, porque había hecho el firme propósito de no darles mucho la paliza y veo que se me está yendo, pero vamos, en 5 o 10 minutos voy a intentar acabar. Vamos a ver, que en el mundo rural existe un problema es manifiesto, o sea, hay una separación de la ruralidad con lo que es la urbanidad o el urbanismo como tal, y hay un movimiento tradicional, aunque abro también otro pequeño paréntesis, parece que esto de la pandemia hace que algunos vuelvan a los pueblos, pero bueno, pero es excepcional, y estoy casi seguro que el que puede prefiere casi irse a una ciudad. Y de hecho, si vemos la estructura sociológica de Álava de hace 50 años y la que hay ahora, bueno, es una cosa clara. Bueno, que ese problema existe, manifiesto. ¿Que hay que actuar sobre ello para arreglarlo? Pues también parece que es una cosa lógica. ¿Que para hacerlo el instrumento es la política de desarrollo rural? Bueno, parece deducirse lo que hemos explicado. Y que esa política de desarrollo rural tiene que fundamentarse en los elementos propios de sustento ya existentes en el territorio, pues también parece que tiene un cierto fundamento. Aunque también es cierto que el producto por sí mismo no es suficiente para desarrollar el territorio como tal, porque hay que actuar y trabajar sobre diferentes elementos, además de sobre el meramente productivo. ¿Y esos elementos cuáles son? Pues son económicos, ambientales, culturales, políticos e institucionales. Y para actuar sobre todos esos elementos, no parece que una persona privada, o que un conjunto de personas privadas, privadamente, desde el punto de vista de la sociedad civil, por sí mismo puedan hacerlo. Y deben de conciliarse elementos privados con elementos públicos. Estoy pensando en instrumentos de política fiscal, ayudas, subvenciones, etcétera, etcétera. Y eso se ve muy claro en el caso de las denominaciones de origen, y todavía más claro las vitivinícolas, que son las que verdaderamente constituyen la base de nuestro conocimiento de denominaciones de origen y que son muy llamativas y muy probablemente las más potentes con las que contamos, ¿no? Entonces, como digo, hay que actuar dentro de dos ámbitos, del privado y del público. Dentro del privado, ¿dónde podemos actuar? Pues podemos actuar en aspectos agrarios o agrícolas. La vid, el viñedo, la plantación, el cuidado, la vendimia, la vinificación, etcétera, etcétera. Podemos actuar en la elaboración, el know-how y el elemento humano, la enología, el estudio. Podemos actuar sobre aspectos industriales, el embotellado, industria auxiliar, el vidrio, el etiquetado, el corcho. Desde el punto de vista financiero, entidades bancarias, seguros, impuestos, gestión de impuestos, de cobros y pagos. Desde el punto de vista de la logística, el transporte. Desde los comerciales, el marketing, la publicidad y la venta. Y luego, desde el punto de vista cultural, museos, historia, patrimonio artístico y cultural, la ruta del vino Rioja Alavesa, con la que contamos en este territorio histórico. Aspectos turísticos, como el enoturismo, el alojamiento, la gastronomía y la ruralidad. Creo que es el 20% de la gente que viaja a Jerez lo hace atraído por sus bodegas, cosa que es significativa. Y luego, desde el punto de vista social, pues formación, estudios y análisis. Y dentro de las públicas, pues lo mismo, pero desde el otro lado. Enológicos y vitivinícolas, variedades, criterios de plantación, mantenimiento de las mismas, producción, calendarios. Bueno, esas competencias las tiene en una parte la Diputación Foral, en otra el Gobierno Vasco, el Gobierno de España. Aspectos urbanísticos, protección de la zona agraria, determinación de las zonas susceptibles de desarrollo industrial y comercial de los productos, crecimiento y repoblación de las zonas objeto de desarrollo, condición de construcción y habitabilidad de las mismas, dotaciones poblacionales. Eso es competencia en gran medida de autoridades locales, en este caso Ayuntamiento y Diputación Foral. Logístico,
acceso a las rutas comerciales. Da igual que yo tenga una bodega, la mejor bodega que haga el mejor vino del mundo. Si no puedo sacarlo de allí porque la carretera no me permite llevar los camiones para transportarlo, estoy muerto. Tiene que haber infraestructuras no solo viales, sino tiene que haber suministros energéticos, tiene que haber suministros hidráulicos, tiene que haber conexiones con las vías férreas, con los puertos, con los aeropuertos, internet, wifi. Y luego tiene que haber un elemento clave que es el cultural, científico y educacional. Tiene que haber centros de formación para atender las necesidades de los sectores a los que se dirigen. O sea, tiene que poderse contar con la mano de obra y con el personal cualificado para hacer las cosas. Tiene que haber especialidades formativas. Y esa es una competencia también que en parte corresponde a los ayuntamientos, en parte a la Diputación, en parte al Gobierno, ¿no? El tema económico, fiscal y financiero. No puede ser igual la normativa en un pueblo de La Rioja que en un pueblo de la costa que en la ciudad de Bilbao. Tiene que poderse trabajar en ello. De hecho, me consta que la Diputación Foral de Álava está estudiando la posibilidad de buscar incentivos fiscales de algún tipo para promover el desarrollo rural, ¿no? Y luego todo eso tiene que ir acompañado de todo un entorno amable desde el punto de vista social, ¿no? O sea, si yo no puedo llevar a mis hijos a un colegio, si no pueden acceder a la educación superior, si no tengo centros de salud, si mis mayores no pueden ser atendidos, si no cuento con médicos, si no cuento con ese equipamiento que verdaderamente me permita desde el punto de vista personal tener una satisfacción que vaya donde vaya, ¿cómo puedo convencer yo a alguien de que no venga a vivir a Vitoria y que se quede viviendo en Leza? En realidad todo esto se puede resumir en que lo que hay es, como he dicho antes, un mare magnum normativo, a mi juicio no coordinado, y que falta una adecuación de la regulación a la realidad de la situación sobre la base de la aplicación de medidas igualitarias a problemas diferentes. Y ahí es lo que yo intentaba hoy explicarles, que yo creo que un elemento clave de todo eso sería que en el ámbito de las denominaciones de origen, que son un elemento unitario, que como ahora explicaré, tiene trascendencia que va más allá de un territorio concreto, igual es el marco adecuado para hacerlo. Y voy a concluir, si me permiten, ¿no? De todo lo explicado hasta ahora, ¿qué ha de deducirse? Bueno, pues que hay productos, especialmente los vitivinícolas, que tienen una relación directa con el territorio en que se producen. Que dichos productos se ven favorecidos si su régimen de protección se incardina dentro de una denominación de origen en sentido amplio, DDO y GP. Que consecuencia de eso, normalmente se produce un desarrollo de la zona y del territorio donde se ubican. Que ese desarrollo, además, no solo está en relación al producto como tal, sino que trasciende del mero producto y, al final, genera empleo, genera estabilidad social, genera cultura, genera industria, genera aspectos formativos. Que ese régimen jurídico del desarrollo territorial, como os he dicho, se ve afectado por normas diferentes, correspondientes a administraciones diferentes, sin una unidad de tratamiento. Y eso, pues de alguna manera, tendría que intentar arreglarse. O sea, no es que se haya producido como consecuencia de la atracción que debía haber ejercido los poderes públicos un desarrollo, sino que es que ha sido al revés, han sido los huecos que han dejado, que ha dejado lo público, lo que lo privado ha aprovechado para que eso se produzca. Y es una cosa que, bueno, pues que debería ser resuelta y corregida, ¿no? O sea, no ha sido una implementación en la normativa de las denominaciones de origen vitivinícolas la que produce el desarrollo, sino que es al revés, es la normativa vitivinícola la que ha desarrollado lo otro, ¿no?
Entonces, ese mare magnum normativo y administraciones, pues yo creo, les voy a poner un ejemplo. La denominación de origen Rioja ocupa 4 comunidades autónomas, que son La Rioja, Álava, Navarra y Castilla y León, como ahora les diré. 144 municipios, que son 118 en La Rioja, 18 en Álava, 8 en Navarra y el término del Ternero en Miranda de Ebro, que es lo de Castilla y León. Las competencias urbanísticas son de municipios, diputaciones provinciales, diputaciones forales, gobiernos autónomos. Las competencias en materia de desarrollo rural son de diputaciones, gobiernos autónomos y Comunidad Europea y Gobierno de España, perdón. Las competencias en materia de infraestructura, transporte, tráfico y logística, pues, vamos, ayuntamiento para las calles, diputaciones forales en un caso, provinciales en otro, ministerio en un supuesto, consejerías en otro, etcétera, etcétera. O sea, imagínense ustedes que quieren montar una bodega en Rioja Alavesa. O sea, empiecen ustedes a pensar todo lo que tienen que pedir. Licencias en el ayuntamiento, permisos agroalimentarios en la Consejería de Agricultura. Si tienen que importar o exportar, ni les cuento. Si tienen que, o sea, es una cosa disparatada, ¿no? Entonces, claro, al final nos encontramos que hay varias comunidades, varios regímenes normativos, y el único elemento común que tenemos es el de las denominaciones de origen como aspecto de tratamiento unitario del producto como tal. Bueno, pues igual lo que habría que intentar es ampliar ese ámbito de lo público dentro de las denominaciones de origen para darle un contenido en el ámbito del desarrollo rural. Bueno, puede decirse, bueno, eso que nos cuenta, al final, bueno, pues lo único que tendrá que hacer es hablar con el ayuntamiento, la Diputación Foral, el Gobierno Vasco, el Ministerio de Agricultura y Consumo, hasta el Ministerio de los Asuntos Exteriores y la ONU, si es preciso, para intentar vender un producto. Pero parece que esa complejidad no debe ser, o no es el modelo a seguir y debería ser resuelto, ¿no? Y a mi juicio, pues debería intentar, dentro del ámbito de las denominaciones de origen, buscar el provecho y el privilegio de el desarrollo rural territorial. Y con esto, en 54 minutos, que son 10 más de los que yo quería, casi doy por concluido el tema. Supongo que les habría gustado que hubiésemos hablado de viñedos de Álava y de cosas de esas, pero no era el objeto, me parece, de la reunión, aunque habría sido igual también muy entretenido, pero vamos, seguro que para otra ocasión. Y muchas gracias por haber venido. Bueno, pues que sepan que un orgullo para mí formar parte de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País y haber contado con su atención y bueno, espero no haberles aburrido demasiado. Muchas gracias.